aprovechamos la polémica sobre Eurovisión y también sobre los tweets, no sé cómo llamarlos, los tweets que son verdaderos prácticamente ataques de odio de Iker Jiménez que comentamos ayer aquí sobre Eurovisión y sobre la persona que ganó ese festival de Eurovisión, que fue el chique, el candidato de, creo que fue Suiza, llamado Nemo. Recordemos que Iker Jiménez puso unos tweets bastante ofensivos, pero es verdad que esto está sirviendo también para hablar de qué es ser no binario, cómo dirigirnos a una persona no binaria, y de todo esto vamos a hablar, como os digo, con Darko Decimavilla de la Asociación No Binaries España. Y ya tenemos con nosotras a Darko Decimavilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenide. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, te voy a hacer la primera pregunta que le hago a todos los invitados, invitadas, invitades que pasan por aquí la primera vez, que es: ¿de qué estás tú hasta el coño? Bueno, estoy hasta el coño de muchas cosas, pero sobre todo últimamente de la transfobia y de la nemefobia que pulula por redes sociales. No sé si quieres empezar hablando de Eurovisión pues Nemo, ¿no? Que de repente se erigió como ganador de ese certamen. Aprovechó también para dar visibilidad al colectivo no binario, Ujú. pero es verdad que también lo hace en un contexto de guerra y de una Eurovisión que se celebra cuando está teniendo lugar un genocidio por parte de Israel. Pues totalmente de acuerdo contigo, es decir, obviamente tanto yo como mi organización nos alegramos de que Nemo como persona no binaria haya ganado, porque creemos que cualquier pequeño paso o logro de una persona no binaria es algo a celebrar, pero no podemos olvidar como dices tú, el contexto de genocidio que está habiendo y el lavado de cara que ha hecho Eurovisión con Israel, no solo con el genocidio, que obviamente es lo más grave, sino también permitiendo el acoso y derribo de la delegación de Israel a otras personas que participaban Claro. en Eurovisión. ¿Y qué te parecieron esos comentarios de Iker Jiménez? Que justo antes de que entraras estábamos comentando, ¿no? Esa deriva que ha tenido Iker Jiménez desde que empezó hablando de misterio hasta ahora, que ya habla de todo menos de misterio. Bueno, pues creo que al final es la cúpula de señoros que se quejan de que decimos que tienen privilegios y se quejan de la censura cuando están en prime time y es a quienes más visibilidad les dan. Y hay algo muy curioso que siempre que se quejan, sobre todo determinados de ellos, yo siempre pongo el ejemplo de Pérez Reverte, que se queja del lenguaje, del uso de la E, y digo, bueno, pues si dejamos el uso de la E, ¿cómo te llamamos a ti? Puro Roberto, o algo así, porque claro, es que coincide que todo lo suyo es con es, ¿no? Por intentar darle un poco de clave de humor, porque al final, si no me lo tomo con humor, cojo un lanzallamas. Ya, están haciendo muchas preguntas y tienen muchas dudas por el chat, pero si te parece vamos a empezar por el principio porque hay mucha gente que nos está viendo y Genial. probablemente no tendrá mucha idea. ¿Qué es ser no binario y por qué está tan invisibilizado dentro incluso del propio colectivo? Bueno, yo suelo dar siempre la versión extendida, ¿no? La técnica, que es que las personas no binarias somos personas que no nos identificamos ni como hombre ni como mujer, al menos no totalmente ni todo el tiempo, que esto suena así como muy abstracto, aterrizándolo un poco en lenguaje de calle, que digo yo, al final lo que hay que entender es que se nos ha educado con que solo hay dos casillas, ¿no? La casilla de hombre y la casilla de mujer, pero que esto nunca ha sido así desde hace muchísimos siglos, milenios me atrevería a decir. En muchas otras culturas ya existen otros géneros, como pueden ser las muses de México, las hijas de la India, Two Spirits en Norteamérica. ¿Qué es lo que pasa? Que el catolicismo y el colonialismo impusieron pues su versión de no, solo puede haber hombre y mujer, y de hecho tienen que estar hombre con mujer, ¿no? Que eso también da Sí. para otro debate. Pero al final yo lo que siempre intento transmitir es que existen personas que nos salimos de esas dos casillas, hay un mogollón de etiquetas que no son necesarias de entender, simplemente saber que existen y lo único que queremos es respeto, que se reconozcan nuestras identidades, que esa es un poco la batalla legal, administrativa en la que estamos ahora, y que no se nos invisibilice, como dices tú, ¿no? Porque al final dentro de las siglas de todo el colectivo, incluso dentro de lo trans, a las personas no binarias se nos invisibiliza bastante.
Mira, te preguntan por aquí, por ejemplo, te dicen, ¿algún truco para que sea más fácil usar el lenguaje inclusivo? A mí me cuesta y quiero mejorar, dice por aquí Crispal. Pues mira, yo diferencio siempre entre lenguaje inclusivo y lenguaje neutro. Vale. Lenguaje neutro para mí es el usar la E, que simplemente es, suele ser más fácil, voy a hacer como un generalismo, pero para entenderlo, suele ser más fácil pensar en la palabra en femenino y cambiarle la A por una E, así más o menos, pero en un lenguaje inclusivo, que creo que es a lo que deberíamos de ir, lo que hay que hacer es hablar sin carga de género, sobre todo porque así no asumimos el género de nadie y al final el castellano creo que es muy rico a la hora de entender eso. Sí que es cierto que hablo en castellano, pero en catalán sería lo mismo, sería en vez de les dones, que es con la E, sería utilizando la I, que es como solemos, perdón, como solemos usar el neutro en catalán, y en gallego-portugués sería con la U, el U, Ajá. ese sería el pronombre. Entonces los pronombres serían ella en castellano, ella en catalán y el U y en euskera no, porque no existe tanta carga de género. También por intentar hablar de todos Sí, los idiomas que existen en España. sí. Te preguntan también, dicen, ¿cuál es la forma correcta de preguntar a alguien qué eres, qué género eres o qué pronombre, ¿no? ¿Quieres? Al mismo tiempo, dice, me parece muy intrusivo preguntarlo. Bueno, sí que es cierto que desde fuera parece que es como muy intrusivo, pero no lo es. De hecho, yo siempre digo que lo más fácil es decir, hola, me llamo Darko, mi pronombre es ella, ¿cómo te llamas y qué pronombres usas? Así es como suelo actuar yo casi siempre, o cuando te están presentando a alguien, decirle, oye, ¿qué pronombres usas? Sí que es cierto que preguntar el género o algo así, eh, a lo mejor sí que es como un poco más meterte en la vivencia de cada persona y sobre todo también entendiendo que los pronombres es algo como mucho más extendido porque esto se puede ver mucho en mundo marica que se usa el femenino y no pasa nada, ¿no? Pues preguntando. Yo os animo a que preguntéis. Te preguntan también por aquí, ya te digo yo que hay bastantes preguntas hoy Que por el pregunten, chat. pregunten. Yo creo que aquí, mira, vamos hacia una confusión que creo que suele ser habitual, porque dicen, tengo una pregunta, perdonad mi ignorancia, pero nos hablan de esto y no lo sé, pero las personas no binarias, ¿qué orientación sexual tienen normalmente? Claro, orientación sexual no es lo mismo que género, no sé si quieres apuntar algo. Sí, al final, una cosa es la orientación, que es lo que te gusta, y otra cosa es la identidad, que es lo que eres. Yo siempre digo que el cómo eres es pues tu identidad, puede ser hombre, mujer, no binario, etcétera, y orientaciones pues pueden ser muchas. Eh, Igual que hay hombres que son heterosexuales, que son gays, que son bisexuales, pues las personas no binarias podemos tener diversas orientaciones sexuales y lo mismo. Ujú. Oye, tengo una pregunta. ¿Y tú, cuándo te das cuenta de que encajas en el no binarismo? Porque yo al menos es verdad que no había escuchado hablar del no binarismo hasta hace no muchos años. Me imagino que tú también investigarías por tu cuenta, ¿no? En ese Mm. aspecto, pero ¿cuándo te das cuenta de que encajas ahí? Pues sí que es cierto que no, al menos mi vivencia personal no es cuando encajo en lo no binario, sino cuando veo que no encajo Claro. en lo binario, ¿no? Yo desde peque siempre, pues, he sentido como, son como percepciones que luego cuando conocí el término, porque yo conocí el término bastante tarde, yo no salí del armario como persona no binaria hasta los 26, tengo 36, es decir, hace 10 años, y eso que hace 10 años éramos pocas personas así como muy visibles, y, y al final es como una percepción, ¿no? De no encajo en esto, no encajo en esto, algo tiene que haber y es cuando un poco encuentras lo no binario. Ujú. Además también lo no binario eh, a mí me gusta porque es como un concepto mucho más amplio, mucho más de espectro, que te permite mucho más fluir y en nuestra sociedad siempre nos educan a como etiquetas estancas, estáticas, en las que no, si eres hombre vas a ser hombre siempre, si eres hetero vas a ser hetero siempre y bueno, yo opino que tanto la identidad como la orientación son cosas mucho más fluidas de lo que nos han hecho creer y en ello estamos, ¿no?
Y desde la Asociación No Binarias España, ¿qué hacéis? No sé, ¿qué tipo de actividades hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Es concienciación? ¿Es también recopilación de datos? Pues mira, estamos ahora que justo vamos a sacar en breve una encuesta para conocer las violencias que sufrimos las personas no binarias en distintos aspectos, pues ámbito sanitario, educativo, laboral, en la familia, en otro tipo de relaciones y vínculos. Y también hemos participado, y digo por desgracia, no porque esté 100% mal, pero en la mal llamada ley trans participamos en los borradores en los que se nos incluía, pero desgraciadamente luego el PSOE decidió sacarnos de la ley. Hacemos labores de concienciación, charlas, talleres allí donde nos llaman, hacemos campañas. Vamos a empezar justo ahora a preparar una campaña con gente así famosilla para ver si conseguimos mayor visibilidad. Y sobre todo también, pues como mucha gente que nos estará viendo, no conocemos qué es lo no binario, porque al final como que nunca se nos da ciertos espacios como para hacer esta pedagogía y es a lo que nos dedicamos, pedagogía, concienciación y trabajar mucho y cobrar nada, que es lo que digo yo siempre. Te Sí. preguntan por aquí, por ejemplo, ¿es lo mismo ser no binario que ser de género fluido? Pues mira, no binario al final es como un término paraguas, como un espectro dentro de lo cual está todo lo que no es binario, todo lo que no es hombre y mujer. Entonces dentro de eso hay como muchas etiquetas más individuales, por así decirlo, dentro de la que está género fluido, de mi género y demás, que hay como un montón que yo normalmente no las cuento porque son como muchas especificidades, sino que al final que se entienda que todo lo que se salga de ser hombre 100%, por así decirlo, y mujer 100%, sería no binario. Te preguntan por aquí, dicen, soy Arden, no binaria y con pronombres de ella y ella, no sé cómo plantear el tema en el trabajo, sobre todo porque en mi documentación pone otro nombre y es el que me han puesto en la chapa de identificación. Dice, necesitaría una explicación fácil para que me entiendan les compas. Bueno, sí que es cierto que la ley trans reconoce en el ámbito laboral el que se te pueda reconocer con tu nombre al menos. Sí que sé que es cierto que al final cuando son empresas como más pequeñas, creo que cuesta más que con empresas como muy grandes, de las que no voy a dar nombres porque no me apetece favorecer el capitalismo que tienen, pero sí que una parte buena que tienen es que están incluyendo el tema de los nombres y pronombres. No sé si hay como un espacio de recursos humanos, de igualdad, debería de haber protocolos. Sí que es cierto que los protocolos deberían de estarse implementando ya y no se está haciendo, están los sindicatos trabajando, pero dentro de esos programas que debería de tener toda empresa de más de 50 personas, debería de estarse incluido oye, pues vamos a hablar con esta persona con este nombre y este pronombre. Entonces yo sé que te animo dentro de lo que puedas y teniendo una red de apoyo, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, pues dilo. Bueno, yo entiendo que a veces no es fácil y salir del armario en determinados aspectos es difícil, pero te animo a buscar pues gente afín que te empiece a llamar por tu nombre real y con los pronombres y poco a poco pues ir consiguiendo más derechos ahí. ¿A ti te ha costado en algún trabajo pues decir, oye, mira, quiero que os dirijáis a mí con este pronombre? A mí lo que me cuesta es encontrar trabajo Ya. directamente. Sí que es cierto que he trabajado en hostelería por la noche durante unos cuantos años y mis jefes eran como familia, entonces no tenía ningún problema. Pero el problema es al que me enfrento es ahora, sobre todo por la exposición mediática que yo suelo tener, porque he hecho currículum en cualquier sitio, ponen mi nombre en Google y aparecen muchísimas noticias de activismo, de no binario y demás. Y mi mayor problema no es que se respeten mis pronombres o mi nombre. Sí, bueno, mi nombre ya menos porque tengo el DNI cambiado. Pero mi problema es encontrar trabajo y me consta que le pasa a muchas personas no binarias y trans en general. Y trans en general, eso te iba a decir que estaba pensando, es verdad que normalmente conocemos más, ¿no? Datos también sobre las personas trans de desempleo, de precariedad y de pobreza, pero me imagino que sea muy similar, ¿no? En el caso de las personas no binarias. Totalmente.
Ujú. Te preguntaban también por aquí en relación, fíjate, al pronombre, si en estos últimos años las instituciones y las organizaciones gubernamentales han dado pasos para poner todo tipo de pronombres o todo tipo de géneros, pues por ejemplo cuando cumplimentas una solicitud. Pues mira, a nivel legal de reconocimiento de identidades no binarias, solo se nos incluyen las leyes de Navarra, La Rioja y Canarias, que tienen obligación por esas leyes para incluir tercer marcador de género o pronombres. Y luego, por otro lado, me consta que en Cataluña y en Andalucía se está haciendo, y en Madrid solo me lo han hecho a mí, que yo sepa. Es decir, solo yo tengo como un marcador de tercer género, además muy divertido porque es del Ayuntamiento de Madrid, que es algo que nadie se esperaría eh, que hubiera conseguido, pero lo conseguí hace 2 años. Y luego sí que es cierto que creo que la influencia, hay un momento que creo que marcó mucho, que creo que fue Irene Montero Sí. hablando en neutro, y creo que a raíz de eso mucha gente del panorama político y de la administración ha tenido como una mayor concienciación. Y mira que se rieron de ella y lo ridiculizaron, siguen Y lo ridiculizándolo, de siguen, hecho. y lo siguen haciendo, Sí, sí, pero sí, bueno. sí. Yo recuerdo, yo hago shows de comedia y me acuerdo que al principio, pues igual que aquí siempre empiezo bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, me acuerdo que al principio del show, que fue hace como 4 años a lo mejor cuando lo empecé o tal, había veces que decías el bienvenides y había algunas personas que se reían, como pensando que fuera un chiste, ¿no? Por toda esa ridiculización a la que han sometido y ha sometido principalmente la derecha y la extrema derecha, ¿no? Mm. Luego encima hay gente que se dedica a lo que entienden como comedia, Mm, que ridiculizan también el neutro, diciendo, bueno, y bienvenidis y bienvenidos, sí. y es como, mira, chiqui, no tienes gracia. Como si fuera lo mismo, sí, sí, yo he asistido como cómica a mucha de esa gente. Hay otra pregunta que te hace por aquí, Patri, a mí, dice, una pregunta para esas personas que no nos integramos en el pronombre asignado, pero que por la educación nos cuesta mucho integrar en nuestro lenguaje el lenguaje neutro inclusivo. Yo, por ejemplo, dice, me sentiría una intrusa llamándome ella cuando me equivoco tanto al nombrar a mis amigues no binarias bien. Dice que no se integra en el pronombre asignado, pero que se Sí, sentiría una intrusa llamándose a sí misma ella, a sí misma ella, porque ella se equivoca muchísimo, por ejemplo, cuando nombra a sus amigues no binarias. claro, yo creo que hay que diferenciar entre una cosa es el género asignado, es ¿Mm? decir, pronombre asignado me suena como extraño, Sí. que si quiere que nos lo explique un poco. Ujú. Pero una cosa es el género asignado, que no tiene nada que ver con los Claro. pronombres, porque tú puedes ser de un género asignado o de un género, identificarte con un género y los pronombres no tienen nada que ver. Y luego, yo sí que es cierto que soy un poco radical con el tema, yo estoy en contra del neutro genérico, es decir, yo no creo que haya que usar neutro con todo el mundo, ni creo que haya que usar Ya. el neutro como algo genérico, igual que estoy en contra del masculino genérico. Ujú. ¿Por qué? Porque invisibiliza el femenino y creo que mucha labor del feminismo se ha hecho para visibilizar el femenino gramatical como para ahora cargarnos todo eso, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de genéricos podemos desdoblar, ¿no? Y decir todos, todas, todes, o usar pues, ciertas correcciones gramaticales que podemos usar como os doy la bienvenida a todo el mundo Mm. o os doy la bienvenida. Os doy Sí. la bienvenida, tú estás dando la bienvenida a todos, todas y todes, pero no estás añadiendo ninguna carga de género. Sí que es cierto que al principio parece que cuesta, pero una vez te acostumbras a hablar sin carga de género, lo interiorizas Ujú. y es lo mejor. Primero, porque no asumes el género de nadie y al final estás haciendo una labor de inclusión. Mm. Y luego, por otro lado, yo, pese a que uso el neutro, yo uso pronombres neutros, muchísimas veces uso femeninos o femeninos genéricos porque creo que también hay que darle su espacio. Me estoy acordando ahora de que cuando empezaron a utilizar efectivamente el masculino y el femenino, hablaron de, no, es que hay que economizar el lenguaje, no vamos a estar aquí extendiendo las frases. Y cuando se empezó a utilizar también la E, recuerdo que utilizaron el mismo argumento. O sea, que es verdad que hasta hace no tanto se invisibilizaba también el femenino. Bueno, yo cuando estos señoros o esta gente dice que hay que economizar el lenguaje, les digo que callándose hacen mejor economía del lenguaje porque así no gastan palabras.
De hecho, fíjate, estaban apuntando por aquí que también es verdad que es uno de los argumentos habituales. Dicen, muchas feministas, entre comillas, no se preocuparían por vosotros, por este argumento de, pues, de esta gente, de esta facción, no sé si llamarla feminista o esta facción de mujeres que tradicionalmente han sido feministas que van en contra, por ejemplo, de la utilización de la E, ¿no? Yo suelo decir que se autodeterminan feministas. Sí, totalmente, es verdad. Sí, sí, sí. Decían también por aquí, a ver, que he perdido creo una de las preguntas. Ah, sí, preguntaban también por ahí, ya que hablabas de que te costaba encontrar trabajo, aparte de ser, ser una persona no binaria, también porque ponían tu nombre, ¿no? Y les aparecía pues un montón de contenido que hacías. Preguntan por aquí si haces contenido en redes sociales, vídeos de divulgación o algún tipo de contenido que podamos seguir, te preguntan. Pues mira, por salud mental llevo como casi un año parándome un poco con esto de contenido, pero sí que es verdad que a finales de este mes o mes que viene tengo un amigo que me va a enseñar a usar TikTok, porque Mira. yo soy ya de otra generación y esto del Twitch, los TikToks y todo esto me queda lejos, pero voy a empezar a grabar vídeos y sí, en mi cuenta de Instagram sobre todo, que es mi nombre y mi apellido seguidos, hago sobre todo de neurodivergencias, contra la gordofobia y de activismo LGTBIQ+. Oye, genial, Darko, pues te seguimos por ahí, estaremos muy pendientes y ojalá vuelvas pronto, que yo creo que todavía hay algunas preguntas que no se han atrevido a hacerte, aunque ha habido muchísimas por ahí por el chat. Bueno, tienen mis redes, me pueden escribir sin problema. Perfecto, muchísimas gracias, ha sido un placer. A ti por invitarme. Spanish Revolution.